De nuevo, protestas en Cuba. Esto ocurrió el pasado domingo, que sepamos, ha seguido. Esta vez con gritos de falta de energía y comida. Comida y corriente. Varias decenas de videos confirmaron las protestas en varias provincias del país: La Habana, Holguín, Santiago, Bayamo. El domingo en la tarde el régimen apagó la internet en toda la isla. Sin embargo, medios como el Wall Street Journal y Bloomberg News capturaron los videos que están reportando las manifestaciones. Hoy vamos a analizar la situación en Cuba al entrar en el verano caliente con el coordinador de la resistencia y presidente del Directorio Democrático, Orlando Gutiérrez Boronat. Bienvenido. Fue un domingo también el 11J. Fue los videos que salieron. Sabemos que comenzó en Santiago de Cuba, pero después incluso el New York Times y Bloomberg reportaron Holguín, Bayamo. Sabemos que en Matanzas, pero no sabemos la realidad. Bueno, sabemos que miles y miles de cubanos han tomado las calles con consignas muy claras de libertad, de no más muelas, de que quieren un gobierno electo por el pueblo, de corriente y comida, de patria y vida. Aquí hay un clamor de cambio que está presente en el pueblo de Cuba, que no se ha dejado de expresar de manera popular y masiva desde el 11 de julio. Las protestas han seguido después del 11 de julio. Ha habido muchos incidentes de protesta. Estas son las protestas más grandes y algunas veces superiores a las del 11 de julio. Pero es claro de que estamos ante un movimiento orgánico, popular, no violento del pueblo de Cuba para quitarse de encima el régimen déspota que tiene aniquilando ese país. Usted tiene varios videos. ¿Qué se ve en los videos? En los videos se ven grandes concentraciones de cubanos gritando libertad, gritando patria y vida, gritando a ustedes nadie los eligió, gritando que queremos corriente y comida. En algunos casos han sido videos que nos han erizado con ver a esos miles de jóvenes bayameses en Bayamo cantando el himno nacional ante la represión policíaca. Óyeme, el que no sienta eso no es cubano. Hay un video de 2 o 3 dirigentes del partido que se subieron en una azotea porque tenían miedo a bajar, que la gente y estaban increpando a la gente y la gente le decía que se bajaran a fajarse. ¿Y qué gritaba la gente? La gente decía: ¿quién los eligió a ustedes? No más muela, ¿quién le dijo a ustedes que ustedes son los dirigentes de aquí? Es obvio el reclamo del pueblo y lo están haciendo de una manera muy inteligente. Vimos la sentada que hicieron en medio de una calle importante en Bayamo. Un gran grupo de cubanos se sentaron ahí para obstaculizar el tráfico con letreros de libertad y diciendo patria y vida. Así que ese movimiento cada vez crece más y la conciencia de cambio activo crece más y más en el pueblo de Cuba. Ahora, como siempre, Díaz-Canel y el régimen dicen que la culpa la tiene Estados Unidos y la culpa la tienen los terroristas de Miami, incluyendo a usted. Bueno, Tomás, eso es interesante. Y esto lo digo mucho y porque es una verdad lapidaria. Cuba hasta el año 59 se alimentaba a sí misma y exportaba alimentos. Cuba era una potencia agrícola en América Latina, uno de los suelos más fértiles por su combinación de minerales en el mundo, con una agricultura centenaria que sabía sacarle el mejor provecho a ese suelo. Del 59 para acá, esa agricultura, esa ganadería fue quebrada por el régimen comunista de Cuba. Yo creo que la quebraron a propósito, para dominar la sociedad cubana. Acabaron con los colonos, que eran la columna vertebral de la producción cubana, acabaron con los ganaderos, acabaron con la independencia y la productividad del guajiro cubano al querer someterlo bajo acopio a todas las regulaciones del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que más del 50% de los terrenos fértiles de Cuba están bajo el marabú. No, han roto lo que se pensó que no se podía romper, que es la productividad del suelo cubano. Y ahora nos van a echar la culpa a nosotros de eso. No, ellos han tenido el poder absoluto y total por 65 años. Han hecho lo que han querido por 65 años y han aplastado al que se le pare enfrente. Fidel Castro puso a un argentino arrogante a destruir la economía cubana mediante el INRA, el famoso Instituto Nacional de Reforma Agraria, y acopio, el diabólico acopio. Y este es el resultado de esa hambre acumulada y de esas decisiones que iban a favor del comunismo y en contra de Cuba. Ahora, la embajada americana dijo que le hizo una nota, el régimen se quejó ante la embajada americana, pero le pregunto esto a usted que ha tenido los viajes a través de la América Latina, Europa y Washington. ¿Esto puede ser en vano? ¿El mundo está reaccionando o ya está acostumbrado, Gutiérrez?
Esto no es en vano, porque lo importante aquí somos nosotros, que los cubanos nos hablemos a nosotros mismos, cobremos conciencia de lo que somos y demos el paso para paralizar esta dictadura. De Cuba está viniendo el reclamo, el llamado al paro nacional. Esta semana dimos a conocer decenas de videos de cubanos de diferentes partes de Cuba diciendo este es el momento del paro nacional. Y con gusto compartimos contigo esos videos para que se puedan ver. Entonces es importante hablarnos a nosotros mismos, y cuando yo veo al pueblo de Cuba desplegando bandera y cantando el himno nacional en contra del régimen, es que hemos recuperado nuestro sentido de lo que es el cubano. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta que haga la comunidad internacional? Que la Unión Europea y Canadá dejen de financiar a este régimen de oprobio. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que ha pedido Abascal de Vox, lo que hoy pidió Herman Tertsch en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ya votó hace 2 semanas 385 votos a favor de terminar con el financiamiento de la dictadura comunista de Cuba. El gobierno de Suecia también lo ha pedido. En el momento que Europa deje de financiar a ese régimen acaba de quebrarse. Y estamos luchando para que eso ocurra. Lo mismo con Canadá. Mañana domingo la Asamblea de la Resistencia está convocando a una marcha de un punto muy importante a otro punto muy importante en la pequeña Habana. Le estamos pidiendo a todo el que ama la libertad, a todo el que cree en la libertad, que venga el domingo a las 10 de la mañana a la antorcha de los mártires de la Brigada 2506 en la calle 8 y la 13 Avenida del Southwest, para unirnos en apoyo a ese pueblo que de manera no violenta está protestando por sus libertades públicas, para acompañar a ese pueblo, para apoyar el llamado al paro nacional y para pedirle a esa comunidad internacional, a Occidente, a Europa y Canadá, que dejen de financiar al régimen de oprobio. ¿Qué va a pasar, Orlando? Usted es estudioso de la economía de la isla. Esta gente está pidiendo hasta leche en polvo a las Naciones Unidas. ¿Hasta cuándo se puede mantener esa crisis permanente? El régimen está pidiendo leche en polvo a Naciones Unidas porque Europa es la que paga por esa leche en polvo. Es una maniobra política de ellos para mantener el financiamiento europeo porque este está siendo cuestionado. El régimen puede seguir saltando de crisis en crisis mientras los europeos lo estén pagando y financiando la represión. En el momento que eso deje de ocurrir, el régimen no tiene recursos con los cuales movilizar la represión en contra del pueblo. Una de las cosas que más contribuyó al 11 de julio fue que las sanciones del presidente Trump, que el presidente Biden ha mantenido, carcomieron al aparato represivo. La represión en Cuba hoy en día no es ideológica, se compra, el Estado tiene que pagar por la represión. Mientras menos recursos tengan para pagar por la represión, menos represión va a haber y el pueblo puede actuar más. ¿Dónde están los comités de defensa, Tomás? Bueno, ¿qué pasó el domingo pasado? La policía no actuó. La policía actuó, pero además de eso, Tomás, miles de cubanos vencieron a los comités de defensa, a los núcleos del partido, a las asociaciones de veteranos, a todos esos grupos creados para controlar a los cubanos. Miles de cubanos vencieron esas capas de represión y salieron junto a la calle para exigir libertad y no lo pudieron frenar, no pudieron pararlo. Bueno, ¿qué se puede esperar? Porque este verano es caliente. Ya se dijo, no hay petróleo. Los combustibles diésel está demorado. O sea, vamos a ver más apagones en Cuba y vamos a ver más necesidad en un verano bastante complicado. Décadas de dogmatismo, de irresponsabilidad, de mal manejo de los asuntos públicos se han acumulado ahora en estos momentos. Y hay un pueblo cada vez más desafiante y más valiente pidiendo el cambio. Yo creo que el movimiento por la democracia en Cuba no se va a detener, va a seguir creciendo y va a dar al traste con esta dictadura. Bueno, mañana domingo a las 10 de la mañana en el monumento a los mártires de Girón, en la Asamblea de la Resistencia y muchas organizaciones, no solamente cubanas, sino de distintas nacionalidades que luchan por la libertad, van a esta marcha simbólica desde la 8 hasta la Casa del Presidio Político e Histórico en la 13 Avenida y la 11 Calle. Gracias, Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático Cubano. Enseguida regresamos.